Dictadura cubana amenaza su emigración a golpes de déjà vu. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nuevas amenazas como método para la implantación del terror en la migración cubana reciclan viejas prácticas del poder en Cuba. Hace apenas unos meses, un cubano fue acusado de terrorismo en Cuba. Un tren descarrilado en 2019, reportado entonces como accidente, se convirtió de pronto en un acto terrorista, cometido supuestamente por un ciudadano cubano residente en los Estados Unidos. Accidente o atentado, como lo quieran llamar, ocurrió en las inmediaciones de lo que fuera la finca de este cubano. Luego de ser formalmente acusado, es lógico asumir que todas sus pertenencias fueron incautadas, incluyendo sus hectáreas de tierra. Este no es el único caso donde un cubano acusado de terrorismo, y mucho menos de confiscaciones de tierras tras cuestionables y sumarísimos procesos judiciales. Un ejemplo reciente de esto último lo constituye el artista cubano December Bueno, quien el pasado 2020 denunciaba haber sido despojado de sus posesiones en la isla solo por criticar la gestión de la dictadura cubana y sus dirigentes. Este hecho, y los que están por venir, cobran sentido tras las declaraciones recientes, dígase amenazas, del fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Brevísimos apuntes de los albores de la justicia revolucionaria. A Bueno le antecedieron decenas de empresarios durante los primeros años del proceso de 1959, cuyas propiedades fueron confiscadas sin ninguna indemnización. En cuanto a las acusaciones de terrorismo, también se remontan a los inicios de la revolución. En su boletín número 9 de agosto de 1959, la Comisión Internacional de Juristas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expresó públicamente su preocupación en relación a los derechos humanos en la isla. Entre los reclamos de los letrados destacaban la solicitud de observar los juicios de 70 acusados por delitos contra la seguridad del Estado, en medio del aumento de ejecuciones que por aquel entonces estaban a la orden del día en Cuba. La mayoría de sus reclamos nunca fueron atendidos. Un ejemplo fue un cable enviado a Fidel Castro en diciembre de 1960 sobre el juicio contra el doctor Humberto Sorín Marín, ex ministro de gobierno y asesor legal del ejército rebelde en Sierra Maestra durante la lucha contra Batista. La comisión solicitó información sobre los cargos contra el doctor Sorín y expresó su preocupación acerca de la naturaleza de este juicio. No se recibió respuesta. El doctor Sorín fue ejecutado en abril de 1961. La respuesta la daría el Che Guevara en aquel histórico discurso del 11 de diciembre de 1954 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte, dijo el criminal. De vuelta al presente, durante la más reciente emisión del programa Hacemos Cuba, conducido por el presentador Humberto López, el fiscal José Luis Reyes Blanco aseguró que las leyes cubanas permiten el juicio de personas que no se encuentran en el país. El letrado precisó además que aquellos individuos que financien, convoquen, coordinen estas acciones pueden ser procesados en ausencia o pueden estar extraditados mediante la cooperación jurídica internacional. Aunque se desconoce si las autoridades estarían contemplando la solicitud de extradición de cubanos emigrados, estas declaraciones están muy lejos de ser casuales. Horas antes de salir al aire Hacemos Cuba, el Tribunal Supremo del Poder Popular había entregado la supuesta ley del procedimiento penal a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación. Lo cierto es que, con este adelanto, lo que debemos esperar los cubanos emigrados, las autoridades de Cuba, siempre celosas de las posesiones ajenas y temerosas de las críticas de su población, han creído encontrar la gallina de los huevos de oro a golpes de déjà vu. Si no te callas, te quito tu casa y todo cuanto poseas, te hostigo y te prohíbo ver a tus seres queridos. Estas prácticas tradicionales de la revolución fracasada se suman otras de reciente implementación en la era digital, el corte de servicios de telefonía e internet para completar el cerco de división familiar que, está demostrado, ha traído ventajas simbólicas y económicas al poder. Financiación y delitos contra la seguridad del Estado.
Una de las grandes preocupaciones del gobierno cubano es el tema de la financiación de la sociedad civil. Los despidos de centros de estudio y de trabajo por razones de índole política ya no cumplen su propósito, que es amedrentar y deslegitimar a quienes ejercen su libertad de expresión y manifestación. Es sabido que muchos profesionales han encontrado en el trabajo independiente la realización plena. Sin embargo, el gobierno revolucionario insiste en imputar cargos legales por delitos contra la seguridad del Estado a quienes disienten de alguna manera. El caso de Luis Robles, el joven que paseara con un cartel contra la represión por el Boulevard de San Rafael en La Habana, es uno de los más recientes, aunque finalmente se decantaron por propaganda enemiga y de resistencia. Otro joven con otro cartel también está bajo proceso investigativo. Este último pedía socialismo sin represión. Al poder le preocupan además las fuentes de ingreso. Hasta los premios otorgados por instituciones de prestigio internacional los consideran financiación con vicios de mercenariismo, como sugerencia de Humberto López en el mencionado programa televisivo. Más aún, abundan en las redes sociales etiquetas de mercenarios a los cubanos solo porque residen fuera de la isla y critican el sistema o las autoridades de la isla. Nadie coopera con abusadores. La falta de transparencia de la dictadura cubana y la coacción de quienes ejercen la abogacía en Cuba por parte del poder impulsan a poner en tela de juicio todos los procesos judiciales en la isla, especialmente aquellos contra actores cívicos o independientes. Con semejantes precedentes, sería bueno preguntarse qué tipo de cooperación jurídica internacional podría materializarse con el mismo gobierno que desde hace décadas colecciona violaciones de los derechos humanos, que fabrica causas judiciales a conveniencia, que acostumbra a encarcelar, reprimir arbitrariamente a un pueblo desarmado y pacífico. ¿Qué país democrático se atrevería a cooperar con un gobierno que criminaliza el ejercicio de las libertades fundamentales para encarcelar a víctimas de violaciones de los derechos humanos? Al gobierno de Cuba le preocupa mucho el auge de las críticas de cubanos emigrados y piensa que con amenazas puede lograr detener lo que ya no tiene marcha atrás, mientras la crisis continúa en espiral, llevándose consigo a quienes están bajo sus garras. No hay liquidez para ambulancia, corriente eléctrica, pan ni medicinas para la población, pero para los militares deciden, en plena pandemia, destinar casi el 50% del total de las inversiones en actividades empresariales e inmobiliarias, es decir, en el Mariel y en el turismo. El parasitismo de la clase dirigente está costando vida y sus prioridades no tienen nada que ver con el bienestar de los cubanos. Muy al contrario, cada instrumento jurídico parecería destinado solamente a asfixiar y a criminalizarnos más. Siguiendo con las noticias, Human Rights Watch denuncia amenazas de fiscales cubanos con procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior. El director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, HRW, José Miguel Vivianco, criticó en Twitter las amenazas de las autoridades cubanas por boca del fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General, que en una entrevista con el vocero Humberto López aseguró que el gobierno cubano podría procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior. No contentos con perseguir sistemáticamente cualquiera que critique al régimen de Cuba, los fiscales cubanos ahora amenazan con procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior, escribió Vivianco. La Fiscalía General cubana podrá procesar penalmente en ausencia a aquellos cubanos que participen en lo que el régimen cubano considere como acciones subversivas financiadas, convocadas o coordinadas desde el exterior. Las leyes permiten el juicio de personas que no se encuentran en el país. Aquellos individuos que financien, convoquen, coordinen estas acciones pueden ser procesados en ausencia o pueden ser extraditados mediante cooperación jurídica internacional. Y los que no están en Cuba, preguntó López en su programa, pueden ser sujetos de aplicaciones de estas leyes, pueden ser procesados, extraditados, con el fin de que respondan penalmente por el delito cometido, contestó el representante de la Fiscalía General de la República. López ha amenazado en más de una ocasión a los activistas de la sociedad civil y ha pedido que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Incluso ha llegado a anunciar en televisión las posibles penas que podrían encarar
los integrantes del movimiento San Isidro o el 27N. El acoso y las violaciones de los derechos humanos de quienes disienten con el régimen cubano no han cesado en los últimos meses. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.